Buenas tardes, compañeros y compañeras de esta promoción municipalista 74, compañeras y compañeros profesores, docentes del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos de la fe, mis hermanos en Cristo, a mi familia de carne y sangre, a mi esposa, mis hijos, nietos, amigos, compañeros, vecinos, todos conocidos, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio, el profe Ramón. Correcto. Estoy aquí nuevamente con ese deseo, esa pasión, ese fervor, con ese de nuevo que el Señor coloca en nosotros, a hablar esta palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Amén. Para todo aquel que la quiera recibir, que tenga hambre y sed de esta palabra. Esta palabra es como un bálsamo, nos da vida y vida en abundancia. Amén y amén. Todos los que hemos llegado a los caminos del Señor es porque el Señor nos ha hecho ese llamado y nosotros le hemos abierto su corazón, le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor y le hemos creído, entonces nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos una misión que cumplir y luego regresar nuevamente. Empiezo por contar una historia secular que se ve mucho allá en Estados Unidos cuando envían una tripulación en una nave espacial a otro planeta, digámoslo así, a la Luna, que es un satélite de la Tierra, y este viaje pues tenía que estar siempre en plena comunicación desde la torre central que queda en Houston, Texas, el centro de operaciones, la famosa NASA. Y en el año 1969, un 20 de julio, el hombre alunizó, o sea, llegó a la Luna, y ese viaje espacial pues era constantemente monitoreado desde la torre de control. Era una nave espacial muy especial, condicionada a las situaciones, un traje espacial, una alimentación especial, unas instrucciones, es decir, para que la operación fuera un total éxito. Si llegara el caso que se hubiesen rotos las comunicaciones o no se siguieran las instrucciones al pie de la letra, el riesgo sería peligrosísimo de que hubiera sido un fracaso y esos dos hombres que alunizaron allá se hubieran quedado para siempre por allá en la Luna, es decir, perdidos. Entonces la clave estaba en que debían recibir siempre esa información, estar en permanente comunicación. Similarmente, nosotros también fuimos elegidos para cumplir y llevar esa misión. Y la misión no es más que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 16:15. Para todo aquel que lo quiera recibir. Si creyere será salvo, si no creyere será condenado. Así dice la cita Marcos 16:15. Entonces, la misión principal del creyente es
evangelizar, es predicar, es llevar un comentario de la palabra, compartir la buena nueva de lo que Dios ha hecho en nosotros, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. De eso se trata. Entonces, el Señor nos salvó y nos llamó en ese orden. Segunda de Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. Y dice que esto fue a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Romanos 8 del 28 al 30. Para esta labor, que fuimos escogidos, elegidos y llamados. Dice el Señor Jesús, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Ese es un llamado. Y ese llamado el Señor lo ha hecho y otras personas no quieren acudir a ese llamado. Pero es posible que lleguen maltratados por el pecado que deja una huella imborrable en la persona, en la familia, en el hogar, etc. Entonces, mire que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice por allá Romanos 10:17. Este llamado es porque el Señor le plació, no porque tuviéramos mérito, repito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, esa elección es según también la presciencia que Dios tiene de todas las cosas, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas por anticipado, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Amén. Pero la base fundamental para ir a hacer ese viaje como los astronautas, esa misión, es el conocimiento. Entonces lo primero que debemos hacer es conocer la palabra de Dios para luego ir a conocer al Dios de la palabra. Por ejemplo, en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La realidad es la que nosotros vemos, sentimos, oímos. Ahí está, es la realidad. Pero otra cosa es la verdad. La verdad supera a la realidad. Amén. La palabra de Dios no pasará. Esta es eterna. No es la circunstancia, no es la realidad que estemos viviendo. Es la verdad que declaremos. Amén. Y en Oseas, el profeta menor, Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido, pereció, fracasó por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. El conocimiento es lo importante en esta misión que debemos cumplir. Por allá en 2 de Pedro 1:2 dice que la gracia y la paz, repito, son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Es decir, debemos conocer la palabra de Dios, que es bueno, que es necesario, pero no es suficiente si no conocemos al Dios de la palabra. Debemos ser llenos del conocimiento, por ahí dice Colosenses 1:9. ¿De cuál conocimiento? Del conocimiento de que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Romanos 8:17. De herederos de un reino, del reino de Dios, que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Romanos 14, 17. Pero para todos aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Romanos 5, 17 y 5, 21. Amén. Entonces, cuando uno tiene claro el conocimiento, entonces sabe para dónde va. Es decir, sabemos para dónde vamos, cuál es la misión, para qué fuimos llamados. Tenemos que cumplir este mandato de ir y predicar el Evangelio, a llevar un mensaje de salvación. Y todo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es por fe. Entonces, por nosotros, por la fe. ¿Y cómo se activa la fe en nosotros? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Por allá Proverbios 28, 9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra, entonces sus oraciones vienen a ser abominaciones delante del Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Ese conocimiento me afirma de que yo soy heredero y coheredero del reino de Dios. No importa, como dice el apóstol Juan 16:33, porque el Señor Jesús dice allí: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, confiad que yo he vencido el mundo. Confiar es tener fe, certeza, convicción, seguridad de que el Señor nos dará la victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Vendrán padecimientos, aflicciones, circunstancias, pero no importa. Tal vez estaremos afligidos, pero no angustiados. Estaremos en apuros a veces, pero no desesperados. Podemos ser perseguidos, pero no estamos desamparados, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Podemos ser en algún momento derribados por una zancadilla del enemigo, pero no vamos a ser destruidos. Eso lo dice por allá en 2 Corintios 4, 7 en adelante. Amén. Esto es por fe. Entonces, cuando yo tengo esa fe activada de la experiencia y del conocimiento, entonces llego a la conclusión que por gracia soy salvo. Eso me dice Efesios 2, 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la herramienta más eficaz, junto con la oración, la fe, la esperanza, el amor. Por la fe recibimos al Espíritu Santo. Gálatas 3. Por la fe fuimos justificados, o sea, perdonados. Romanos 3:11. Por la fe recibimos las promesas del Señor. Romanos 4:13. Y por la fe vivimos en comunión, viviendo por la fe, viviendo en la parte espiritual, porque no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu y no en la carne, viviendo por la fe. Amén. Entonces, la fe es lo que me fortalece como creyente, de que debo cumplir una misión, de que debo señalar y ayudar a aquellos que están perdidos en delitos y en pecados. Y vamos a recibir esa herencia. En Gálatas 4, del 1 al 7, nos habla de niños, de esclavos, etc., y que hay personas que no han recibido la herencia del reino de los cielos porque todavía se comportan como niños espirituales, no han adquirido esa madurez, o porque son todavía esclavos del pecado. Por eso a un niño no se le puede entregar una herencia.
la malgasta, la bota. Y los esclavos no heredan, los que heredan son los hijos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 5 del 13 al 14? Dice que hay gente que todavía está consumiendo leche espiritual, es decir, son inmaduros. En vez de ya estar consumiendo alimento sólido que nos da la madurez espiritual, en la cual nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que debemos que saber que hemos venido a cumplir una misión y regresar. ¿Por qué? Porque tenemos ese componente, tenemos esos genes, tenemos esa condición celestial. En Génesis 1:26 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, que nosotros fuimos diseñados en el cielo. Tenemos el diseño celestial, pero que fuimos formados con el polvo de la tierra. Génesis 2:7 dice que tomó el polvo de la tierra, formó y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos el componente celestial y el componente terrenal, para lo espiritual y para lo carnal. Entonces ahí entra la lucha del ser, porque todo el ser que es espíritu, alma y cuerpo, dice por allá en 2 Tesalonicenses 5:23 que cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, el espíritu regresa a Dios que lo ha dado, y el alma pues debe saber en qué condición estaba. Si practicó, vivió una vida en el espíritu, debe regresar. Si vivió esa alma en las cosas carnales, pecaminosas, pues ya sabemos a dónde va a parar. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros entonces, con esa convicción, esa certeza, podemos decir que tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Filipenses 3:20. Tenemos esa ciudadanía, es decir, yo soy colombiano, tengo esa ciudadanía colombiana, pero también tengo la ciudadanía del reino de los cielos. Y Hebreos 11:13 la confirma de que nosotros estamos aquí en esta tierra como peregrinos, como forasteros, como extranjeros, que nos mandaron a cumplir una misión y nos dieron una nave espacial, no digamos que espacial, perdón, especial, una nave especial que es la palabra de Dios. Nos dieron vestiduras, vestido de salvación, nos dieron la armadura de Dios para cumplir esa misión. Amén. Por ahí lo dice Efesios 6:10, la armadura de Dios. Nos dieron también una alimentación especial para venir a cumplir esa misión. Este es el alimento, el maná del cielo. Amén. Entonces, tenemos las mismas condiciones y estamos recibiendo la información continua y permanente, reportándonos a la base principal que es el reino de los cielos. De allá estamos recibiendo las orientaciones y nosotros contestamos y preguntamos por medio de nuestra oración en espíritu y en verdad, con las mismas palabras que nos enseñó mi Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. Así que nosotros somos salvos y tenemos un llamado y tenemos que cumplir una misión aquí en el plano terrenal y regresar nuevamente al reino de los cielos, donde tenemos nuestra ciudadanía. Amén, amén, amén. Oh, gloria, Cristo vive para siempre.
Bendiciones en Cristo. Chao.